exponencialmente en el mundo. Y está aumentando porque cada vez tenemos más en este mundo conflictos armados, violencia, intolerancia, y eso está haciendo que millones de personas estén siendo forzadas a salir de sus países para buscar refugio en otras latitudes. El Alto Comisionado calculó que en 2015 había más de 21 millones de refugiados en el mundo. Y estos son productos de conflictos. Nada más piensen ustedes, por ejemplo, el conflicto en Siria, en Afganistán, en Yemen, en Sudán, y son millones y millones de personas que hasta hoy la comunidad internacional, las Naciones Unidas, no hemos sido capaces de resolver. Y los refugiados siguen ahí. Y recuerden algo muy importante: todo refugiado no quiere ser refugiado, está forzado, fue forzado a salir de su país. De modo que la prevención de los conflictos, la solución de los conflictos es siempre la mejor solución para cualquier flujo de refugiados. Lo que realmente quieren esas personas, como la queremos todos, es tener las oportunidades de desarrollo, de respeto a nuestros derechos humanos en el lugar donde nacimos. Eso es lo que requiere la mayor parte de los refugiados. De modo que, en primer lugar, lo más importante es dar solución a los conflictos que generan los flujos de refugiados, prevenir esos conflictos a través de nuevas herramientas, nuevos conceptos como la paz sostenible. Nuestra región no es ajena a esta problemática mundial. En el caso de México, la cifra exacta de solicitudes de refugio que recibimos el año pasado fueron 8,730. La mayoría de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también recibimos de países como Albania, Benín y Camerún, solo por darles un ejemplo. En los últimos 4 años, del 2012 al 2016, esas solicitudes pasaron de 444 a 8,730. No todas, a juicio de la autoridad migratoria mexicana, calificaban para el refugio. Se les consideró básicamente migrantes económicos y, por lo tanto, la autoridad migratoria consideró que no calificaban para recibir el refugio. Lo que sí creo es que los procedimientos, desde luego, siempre se pueden mejorar. Podemos mejorar la infraestructura de las autoridades que tienen que ver con esto. Yo creo que la Comar tiene que ser reforzada, tiene que ser reforzado el personal que trabaja en estas delicadísimas labores, pero lo que no podemos renunciar como país es a nuestros principios. Sí tenemos que tratar a los migrantes y a los refugiados como queremos que traten a los mexicanos en Estados Unidos. Segundo tema que quiero mencionar. Frente a las nuevas políticas migratorias anunciadas muy recientemente por Estados Unidos, esta semana o la semana pasada y esta, nosotros nos vamos a enfrentar a una situación más delicada, más sensible, más difícil. Tendremos que fortalecer nuestro marco jurídico interno, como ya propusieron aquí los senadores. Tenemos que fortalecer nuestra infraestructura, pero también tenemos que velar, y no son refugiados, por los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Vamos a hacerlo con determinación, vamos a trabajar. Yo creo que esto merece no una política de partido o una política donde está solamente el gobierno, sino una política de Estado que se pueda hacer apoyada activamente por todas las fuerzas políticas de nuestro país. Creo que México debe encaminarse hacia allá. Creo que lo que hemos visto de los últimos meses que viene de Estados Unidos nos debe hacer un llamado sincero a todos a unir fuerzas por defender a nuestros mexicanos en Estados Unidos y también reforzar nuestras políticas de refugio frente a lo que viene de Centroamérica. Punto 4, y con esto termino. El mundo tiene un reto cada vez mayor y por esa razón, afortunadamente,
México, junto con otros países, lanzó una iniciativa que esperemos se concrete el año que entra. Estamos tratando de promover un pacto global, un tratado, un convenio internacional, no un tratado, un convenio internacional al que le hemos llamado el Pacto Global sobre Migración y Refugio. Queremos llegar a un conjunto de principios básicos de derechos y obligaciones de los estados en materia de migración y frontera, que incluye también los flujos de refugiados. ¿Cuáles son las obligaciones básicas internacionales que ningún estado puede negar? Y cuáles son también los derechos que los estados tienen de dictar su política migratoria y obviamente de vigilar sus fronteras. Lo hacemos todos los estados. Lo que nadie puede hacer es hacerlo en contra de los derechos humanos básicos de las personas, en contra del espíritu de colaboración y en contra de las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. Lo que México no puede aceptar, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es la intolerancia, la xenofobia, el racismo, el prejuicio como política de Estado. Y México ciertamente no lo va a aceptar. Tampoco vamos a aceptar decisiones unilaterales de nadie, tratando de imponerle a México procedimientos o políticas que no son responsabilidad nuestra. Desde luego no lo vamos a hacer, como lo dijo ayer el doctor Luis Videgaray en otro foro. México no acepta decisiones unilaterales de ningún otro país porque tampoco las acepta el pueblo mexicano. Tenemos que trabajar juntos en la búsqueda de un pacto global. México, junto con Suiza, tenemos el liderazgo en Naciones Unidas en la elaboración de este pacto global. Vamos a trabajar intensamente. Pensamos en la Cancillería que este pacto global puede fijar el marco que está ausente. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos de los estados? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos de los propios migrantes? Y de esa manera, obviamente, no solo fortalecer el marco jurídico, fortalecer la cooperación internacional y resistir la ola global de xenofobia y racismo que se está dando no solo en nuestro continente, sino en varias partes del mundo. Esa es la obligación de la Cancillería mexicana y la vamos a cumplir con mucho gusto. Muchas gracias y felicidades nuevamente a todos. Muchísimas gracias, embajador. Sin duda alguna, la perspectiva de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro país es de suma importancia dentro de esta entrega de reconocimientos de nuestro diplomado. A continuación, escucharemos el mensaje por parte de José Siever, oficial de programa y representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muy buenos días, señora senadora Mariana Gómez del Campo, señora senadora Laida Sansores, senador Zoe Robledo, embajador Miguel Ruiz Cabañas, demás colegas del Presidium. A nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a nombre de nuestro representante, el señor Mark Mully, que no pudo estar aquí presente, nosotros queríamos expresar nuestro reconocimiento, en primer lugar, a aquellos que se están graduando en este diplomado. Para mí, en particular, que tuve el honor de actuar como profesor en este diplomado, es muy gratificante ver muchos rostros conocidos y después de arduos meses de trabajo poder estar aquí y poder otorgarles, en fin, este diplomado. En segundo lugar, yo creo que el ACNUR ha reconocido, y yo reitero aquí el reconocimiento al Senado, a México, por la reforma constitucional que fue promulgada en agosto del año pasado
y que reconoce en su constitución el derecho humano de buscar y recibir asilo. Asilo comprendido como el género en el derecho internacional de los refugiados, que es un sinónimo de la protección internacional y que en el caso de México se manifiesta en distintas especies como la protección internacional al refugiado, la figura de la protección complementaria, las dos según un procedimiento administrativo llevado a cabo por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y, por supuesto, la figura del asilo político, una de las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Esta reforma legislativa es hoy, esta reforma constitucional, el resultado de esta reforma constitucional es hoy utilizada por las oficinas del ACNUR en toda la región como una buena práctica, como un excelente ejemplo de técnica legislativa que reconoce este derecho que tienen las personas de buscar protección internacional. De manera que nos interesa seguir trabajando con el Senado en la medida que la legislación secundaria de México pueda estar adecuada a este principio, a esta garantía constitucional. El segundo reconocimiento es al rol de liderazgo regional que hemos visto por parte de México. El año pasado, en una reunión en San José, fue adoptada una declaración, la declaración y el plan de acción de San José, que busca entonces responder a la situación de violencia criminal, a la situación que vive el Triángulo Norte de Centroamérica, en particular estados como Honduras y El Salvador, y que tiene como consecuencia directa los números ya expuestos acá por aquellos que me antecedieron, en el sentido de que México hoy recibió el año pasado casi 9,000 personas que solicitaron la condición de refugiado en México. Si comparamos este número con los números observados en el 2011, cuando México adopta un sistema de protección internacional a los refugiados, un sistema de asilo, el incremento que observamos es de 1,067%, y esta situación en el Triángulo Norte de Centroamérica, basándonos en el crecimiento promedio mensual observado en los años del 2015 y del 2016, estimamos que México este año podría recibir hasta 20,000 personas que solicitarán la protección internacional, el asilo como refugiados en México. Pero muy bien, además de la declaración y del plan de acción de Cartagena, es importante también aquí mencionar los 7 puntos expuestos por el presidente de la República en el marco de la cumbre de líderes celebrada en la ciudad de Nueva York el pasado 20 de septiembre, entre los cuales se encuentra justamente la necesidad del fortalecimiento institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que hoy funciona, segundo la referencia, el marco jurídico mexicano, como la organización responsable por la adjudicación de estas solicitudes, de estas
peticiones de protección internacional de las personas, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica. De manera que termino aquí reiterando el compromiso de la oficina del ACNUR en seguir trabajando con el Senado de la República, en seguir trabajando con los colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, para que entonces podamos seguir con esta tradición que tiene México en brindar protección al extranjero que llega a su territorio huyendo de la persecución, huyendo de la violencia y de los conflictos armados. Felicidades a los graduandos del diplomado y seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje por parte de José Siever, ya que la perspectiva de los organismos internacionales fortalecen la importancia de este diplomado. Finalmente, escucharemos las palabras por parte de Melissa Bertis, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Buenas tardes, colegas del presidio, personas asistentes en esta sala. A nombre del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformada por 28 organizaciones, albergues, redes y personas especialistas en temas de migración, asilo y protección en México, que tenemos como misión promover la construcción e implementación de marcos normativos y políticas públicas en materia de movilidad humana con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género. Agradecemos la invitación a esta ceremonia de entrega de diplomas del diplomado El asilo como derecho a la protección internacional, que como muchas de ustedes saben se llevó a cabo del mes de julio a octubre del 2016 y que fue promovido, diseñado, implementado por la Universidad Autónoma Metropolitana, por el Senado de la República y por supuesto por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. También agradecemos y reconocemos